Bien, ahora sí. Bien, entonces como les decía, bueno, les doy la bienvenida a esta primera charla del ciclo de charlas de edición 2026. Les voy a hacer una pequeña introducción, sobre todo a quienes se conectan por primera vez. Bueno, mi nombre es Victoria Izaguirre, yo soy la directora del Grupo de Investigación, Género y Políticas Públicas a nivel subnacional en América Latina, que es un grupo de investigación que funciona desde el año 2024 dentro de la carrera de Ciencia Política de la Universidad de Buenos Aires. Quienes formamos parte del grupo somos graduadas, estudiantes de la carrera de Ciencia Política, pero también tenemos de la carrera de Derecho, de Sociología, de Trabajo Social, no solo de la Universidad de Buenos Aires, sino de otras universidades nacionales, como la Universidad Nacional de Villa María también, tenemos ahí algunas representantes en Córdoba. Y bueno, y el grupo de investigación desde el año pasado organiza este ciclo de charlas que tiene por objetivo, por un lado, ¿no? Tenemos como un doble propósito. Por un lado, acercar aquellos temas que nos movilizan, que nos apasionan, que tienen que ver con género, políticas públicas, hacia traerlos desde los márgenes hacia el centro de la academia, temas que no han sido centrales, digamos, dentro de la ciencia política y de la academia más tradicional. Y después también el otro doble propósito, el segundo propósito que tiene nuestro ciclo es de tratar de acercar sobre todo investigadoras, investigadores que han trabajado estas temáticas que nos apasionan, hacia los márgenes, ¿no?, de la academia. Tratar de empezar a poder transmitir todo ese conocimiento que se produce dentro de la academia un poco más fuera de la academia y hacia los márgenes de la academia, ¿no? Entonces este ciclo de charlas, bueno, tiene esta doble intención y sobre todo es, bueno, potenciar y darle voz a personas que nos parecen muy interesantes y que han investigado temáticas que son muy interesantes y transversales a estas temáticas que nos interesa investigar, ¿no? El año pasado tuvimos 10 encuentros, dentro de los que vimos temas como participación política, abordaje de violencia, de situaciones de violencia de género, desde Honduras, México, pasamos por Panamá, Costa Rica, Argentina, trajimos temas de terminalidad educativa también. Bueno, en fin, las temáticas que trabajamos fueron muy diversas y este año, bueno, nuestro primer encuentro tenemos como invitada a Carla Moraugier, que ella es doctora en Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad Nacional de Quilmes, que voy a pasar a presentarla brevemente también para conocer la trayectoria de Carla y poder presentarla antes de que iniciemos con nuestro encuentro, que esto lo voy a leer porque de memoria no me lo sé. Bueno, Carla es licenciada en Letras por la Universidad Nacional de Tucumán y se formó en Sociología de la Cultura, particularmente en el área de identidades y transformación de estructuras de poder en el noroeste argentino. Fue becaria doctoral de CONICET y es doctora, como les decía, en Ciencias Sociales y Humanas por la Universidad Nacional de Quilmes, con la tesis Derechos Sexuales y No Reproductivos en Espacios Subnacionales, el Sistema Público de Salud de Tucumán entre el 2002 y el 2020. Allí estudió la salud sexual y no reproductiva en espacios subnacionales, con foco en la provincia de Tucumán y las posibilidades de acceso que tienen en el sistema público de salud las mujeres cis en cuanto a su salud sexual, no reproductiva y los alcances de las acciones estatales y las políticas públicas en el marco de una gobernanza reproductiva. Bueno, estudió cómo funciona la información y la entrega de anticonceptivos, las interrupciones voluntarias del embarazo desde 2002, que es el año en el que se promulga la Ley Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable, hasta fines de 2020, cuando se legaliza la interrupción voluntaria del embarazo en Argentina. Bueno, y actualmente sigue investigando sobre salud sexual y no reproductiva, los derechos de las mujeres, las políticas públicas de salud sexual en espacios subnacionales del noroeste argentino y las tensiones que existen allí entre sexualidad, derechos sexuales, derechos reproductivos y no reproductivos y las religiones hegemónicas, especialmente en la provincia de Tucumán. Bien, bueno, admito algunas personas más que siguen sumándose. Y entonces, Car, te paso la palabra. En primer lugar, agradecerte por sumarte a nuestro ciclo de encuentros y con una temática que no llegamos a abordar el año pasado, por lo cual me parece que es súper relevante y que
atraviesa los dos ejes que tenemos, ¿no?, como grupo de investigación, que son las políticas públicas enfocadas en derechos de las mujeres, diversidades, y además el ámbito subnacional. Así que bueno, Car, te doy la palabra. Gracias, Vicky. Muchas gracias. Buen día a todas, todes, todos. Gracias por esa presentación. Estoy súper contenta de estar acá, un poco nerviosa. Quiero spoilearles que al final de todo ese recorrido uno sigue estando nerviosa. No sabemos muy bien por qué. Pero bueno, está buenísimo verlas, ver las caritas ahí, conocerlas finalmente. Y en primer lugar les quería agradecer un montón al grupo de estudio y al grupo de investigación, género y políticas públicas. Celebro un montón este espacio y un poco lo que voy a conversar y les voy a contar hoy desde mi lado tiene también el objetivo de que que permita un ida y vuelta, que creo que un poco es el objetivo que tienen ustedes y que me parece que tiene bastante que ver con lo que deben trabajar ustedes en un diálogo constante entre el hacer y el pensar sobre lo que hacemos en las disciplinas que estamos insertas, ¿no? Y un poco, bueno, la presentación que hizo Vicky me re sirve de puntapié y algunas cosas las voy a reiterar porque les voy a contar un poco entonces cómo fue mi proceso de investigación. Pero antes que nada, bueno, había como un poco una charla, una pregunta que surgió cuando conocí a Vicky y cuando también empezamos a conversar de cuál es la situación, digamos, de la salud sexual a nivel subnacional. Y esto como lo que traccionó, digamos, como la trastienda de este encuentro en el que estamos hoy, que me había olvidado de decir muchas gracias por estar un sábado a la mañana ahí conectadas, escuchando sobre esto. Prometo hacerlo lo más dinámico posible. Y vamos a pasar, les advierto, por varias emociones además. Y bueno, esta pregunta que hace como puntapié o como impulso inicial, tiene una subpregunta que desde ya sabemos la respuesta de cuál es el orden de prioridad en que se encuentran las políticas públicas de este ámbito en la actualidad, y un poco hay un ida y vuelta entre esas dos preguntas. Buen día, realmente federal hoy. En particular también pensar, por supuesto, como les decía, la respuesta un poco la sabemos, en un contexto de fuerte desfinanciamiento, recortes, pero además de eso, que es lo material y concreto, en lo simbólico hay un menosprecio constante, amenazas y hostigamientos frecuentes, diarios, hacia nuestros temas de investigación, hacia las ciencias sociales en general, que es donde, bueno, un poco estamos insertas hoy, y lamentablemente hacia los estudios de género o todo lo que conlleve la palabra género, ¿no? Esto lo traigo también porque, bueno, no sé si sirve como un consuelo, lamentablemente esto es algo que está sucediendo o que es síntoma a nivel mundial. Los derechos sexuales, la salud sexual en particular, se encuentran bajo diversas clases de amenazas en la actualidad, en diferentes niveles, eso es lo lamentable también. Buen día, hola Lore, qué lindo que estés acá. En diferentes niveles y en diferentes partes, ya numerosísimas partes del mundo, lugares donde nunca hubiéramos imaginado que estos derechos hubieran estado o llegarían a estar en amenaza o en peligro. Lo que renueva justamente esta necesidad de prestar atención y de retomar este sentido de defenderlos, protegerlos y ser activas en esto, ¿no? Entonces, bueno, como la organización de esta exposición, quería como ir presentando un poco cómo la he pensado, para presentarme primero yo, presentar primero un poco brevemente mi recorrido que tiene que ver va entre lo personal y lo académico, ahí todo el tiempo y de vuelta, me es muy difícil escindirme. Un poco el diálogo con la teoría, que traigo también como algo para pensar entre todas y esperando que les sirva, y bajar de la teoría hacia el caso local, o hacia el análisis que yo he realizado, pero que también me parece que puede inspirar algunas ideas. Y por último pensé en traer también ideas de proyecciones o de futuros o posibles temas de investigación, pensando en que muchas quizás están iniciando una carrera de posgrado o están terminando una carrera de grado,
pero también trayendo algunas palabras de algunas de las intelectuales que en nuestro presente son sumamente importantes, desde Lucrecia Martel hasta Judith Butler, que estamos planteando la posibilidad, bueno, Donna Haraway, pensando o planteando posibilidades de imaginar nuevos futuros o futuros posibles. Entonces también pensé jugar con eso, con investigaciones posibles o futuras investigaciones también, ¿no? Bueno, entonces, en primer lugar, bueno, mis temas de investigación o mi experiencia de investigación, como les decía, siempre está como entrelazada entre el interés, la curiosidad académica y la curiosidad personal, de saber qué hay detrás de los procesos sociales un poco. Mi experiencia como investigadora se ve marcada desde el grado, con el marco de proyectos de investigación, como contaba un poco Vicky, siempre estuve inserta en la sociología de la cultura como marco y como herramienta también, y de ahí paso a un doctorado de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad de Quilmes, que tiene la característica de ser sumamente interdisciplinario, y eso me ha permitido también poder hacer una tesis sumamente interdisciplinaria, y siempre lo vuelvo a decir, tener unas juradas muy interdisciplinarias también, lo que me ha nutrido muchísimo. También invito a pensar un poco el proceso de defensa o el proceso de escritura de tesis o el proceso de investigación como un ida y vuelta entre las devoluciones que nos hacen y lo que nosotras también podemos proponer, ¿no? Y también siempre me atajo de que yo soy licenciada en letras en el grado, entonces me quedaba siempre la espina de no haber estudiado sociología, y lo pude hacer en el marco de las letras. Y también pensé como las fortalezas que tienen esas interdisciplinaridades y nuestras trayectorias académicas, cómo poder reflexionar y hacer continuamente esto que propone la antropología de reflexividad, de pensarnos a nosotros mismos como investigadoras, pero también un puente y una retroalimentación entre nuestros temas de investigación y los marcos metodológicos que elegimos, ya sean desde las ciencias sociales o puntualmente los estudios de género, porque no están escindidos, ¿no?, nuestros marcos metodológicos o nuestras herramientas teóricas de nuestros temas. Entonces mi proyecto, mi investigación está situada en Tucumán, ya les cuento, ya llego a eso. A continuación, mi investigación estuvo, bueno, enmarcada, como les decía, provengo del área de las letras, en particular siempre escogí una perspectiva de estudio de la sociología de la cultura y una perspectiva de género también transversal, si bien en el grado no he estudiado temas de género. Después en el posgrado siempre ha estado como muy presente, y un financiamiento completamente público siempre, y esto también me parece interesante decirlo, en la semana en la que estamos, ayer ha sido el día del docente universitario, de la docente universitaria, y no solamente he obtenido financiamiento público para hacer mi investigación y mi doctorado a través de la beca de CONICET, que tuvo lugar desde 2019 hasta 2025, pero la investigación comienza mucho antes, cuando uno empieza a proponerse, cuando uno empieza a presentar el proyecto, cuando uno empieza a decidir qué tema va a elegir, qué tema queda por fuera, qué tema sí queda. Totalmente con financiamiento estatal, tanto en el financiamiento de la beca de CONICET para investigar, como también en mi carrera, porque yo también tuve beca para el doctorado en Ciencias Sociales de la UNCI, y con la dirección de Karina Ramaciotti y Carolina Biernat, que también son investigadoras de CONICET y también son docentes universitarias, con todo lo que eso implica. Y en la carrera de grado y en la de posgrado, y después en otras especialidades que hice, también siempre estuve en los marcos de las universidades públicas. Y esto me parecía interesante pensarlo, por cómo las universidades públicas nos permiten esa mirada crítica hacia los procesos sociales y también hacia los textos. Aunque esté de más decirlo, es la condición de posibilidad de que hoy nos hayamos podido encontrar finalmente nosotras en esta reunión. Y menciono mi formación en letras porque es lo que me ha permitido también siempre estar vinculada a una práctica de la lectura, y solemos pensar que la formación en letras nos deriva solamente, digamos, en una lectura de textos, de literatura o de lingüística, y más allá mucho más allá de eso, es que la formación en letras me ha permitido también tener herramientas para leer nuestras sociedades y lo que nosotros llamamos o conocemos como cultura, y es lo que me marca la sociología de la cultura como gran paraguas y gran soporte que tengo en general, entendiendo la cultura desde la perspectiva de Williams, ¿no?, como sistemas significantes, formados por instituciones,
y llevados a cabo por sujetos, por sus prácticas, por sus obras, pero además pensar en sujetos concretos que también son evidentemente significantes. Entonces el interés personal o mi vinculación personal con estos temas aparece un poco así como muy desde la raíz en una inquietud que empezaba a presentarse en mí de cómo elegir algo diferente en un contexto, en una sociedad tan impregnada por religiones, especialmente la religión católica. Surgen algunas preguntas que es interesante pensar y anotar, este es un tip, anotar nuestras preguntas de investigación porque después finalmente son útiles. ¿Qué implicancias tenía para las mujeres que hemos nacido en estos contextos esa pregnancia de las religiones? ¿Qué derivas podían tener esas pregnancias en mujeres de sectores populares? Sin acceso a los bienes y capitales simbólicos, culturales y económicos que tuvimos muchas de las otras, y qué posibilidades de acceso podían tener esas mujeres. Y sumado a esto, el gran interrogante que impulsó esta investigación, ¿por qué no encontraba yo estudios académicos y sociológicos sobre la salud sexual y reproductiva y no reproductiva en Tucumán, siendo una provincia con una gran tradición de lucha y de fortaleza de los derechos humanos, ¿no? Para empezar, traigo entonces primero algunos debates o diálogos con la teoría y después les voy a contar el caso de mi investigación más específica. Como habíamos conversado un poco en la difusión y en el video, un poco esta idea de la partícula de la salud sexual y el no entre paréntesis, también tracciona la pregunta de qué pensamos cuando pensamos, qué impulsa esta pregunta cuando pensamos en la salud sexual o qué impulsa este concepto. Y traigo para empezar, como puntapié inicial, esta definición de la OMS, que habla de un estado de bienestar físico, mental, no meramente la ausencia de enfermedades, de disfunciones o de incapacidades, que también propone un enfoque positivo, respetuoso y que menciona el placer, cosa no menor en una organización internacional de esta envergadura, ¿no? Pero también la ausencia de discriminaciones, de violencia y de coacciones para vivir una vida plena, para que los derechos sexuales puedan ser ejercidos. Cuestión interesantísima de cómo ejercemos los derechos sexuales, vinculado a la salud, es que me parece importante pensar que no está escindido para nada entonces de los derechos, de la autonomía, de la posibilidad de ejercer nuestras ciudadanías y de la gobernanza sobre esos derechos. De ahí los conceptos que van también como que se nutren o se vinculan y continuamente encuentran retroalimentación, que atraviesan mi investigación, son los de derechos sexuales y no reproductivos y el de salud sexual y no reproductiva, pensando en esta partícula del no entre paréntesis, que ahora a continuación les cuento un poco, que es como una partícula de negación que al estar entre paréntesis puede ser sacable o agregable, si se quiere, digamos, en términos coloquiales, y el concepto de gobernanza reproductiva, que fue un concepto instrumental que también me sirvió a mí de análisis y que atraviesa toda mi investigación y que además lo puse de esa manera porque marca a los derechos y a la salud. Entonces, para mi investigación fue fundamental indagar más en profundidad acerca de la ciudadanía, de la autonomía, conceptos que en sí permiten pensarnos o situarnos en un marco de derechos humanos. Y los derechos sexuales y no reproductivos con esta partícula es que nombrarlos así permiten escindir a la sexualidad de la reproducción, términos que histórica y culturalmente han estado fuertemente entrelazados y tenía anotado y agregué, siguen siendo reproducidos por nuestras instituciones de salud, por sus actores públicos, por los mismos actores políticos, junto con las ideas y discursos que circulan en la sociedad sobre qué debe ser, o el deber ser de la reproducción, el deber ser de la mujer y su vinculación con la reproducción. Y como les decía, el concepto de gobernanza reproductiva que me permitió, o permite en realidad, dejar expuestas las redes y las tramas que desde lo global internacional aparecen cuando la sexualidad, la reproducción y la libertad de decisión sobre nuestros propios cuerpos comienzan a ser reconocidas como derechos, especialmente cuando hablamos de las mujeres, ¿no?
Este fue el hilo entonces que guió a toda mi investigación y que después se plasmó un poco en la tesis, ¿no? Mirar lo que sucede desde la arriba, como dicen Cotney y Singer, que serían estas organizaciones internacionales, y cómo eso impregna y va bajando hacia los gobiernos locales y después particularmente a las acciones de los espacios subnacionales y los territorios. Y aquí les traía entonces esta conversación con la teoría que yo me enmarco o me refiero muchísimo en Josefina Brown, que además proviene de la ciencia política, así que es afín a ustedes, que además de que ella propone y acuña por primera vez esta utilización de la partícula no entre paréntesis, yo revisito continuamente su teoría y sus propuestas, aparece la negación entre paréntesis como posibilidad, pero también como insistencia de separar la sexualidad de la reproducción, y una idea que trae Josefina Brown en el 2008 de el aborto como bisagra de los derechos reproductivos, en tanto y en cuanto es un reclamo político, social, que pendula y está en el medio, digamos, entonces, de los derechos reproductivos y de los derechos sexuales, y además como ella sigue poniendo, bueno, en su tesis de doctorado pone sobre la mesa y pone el foco en el recorrido que atravesaron los derechos para ser finalmente después reconocidos por los estados. Ahora bien, voy a pasar entonces a hacer un poco también un ida y vuelta, un vínculo entre mi caso particular de estudio, mi análisis puntual, y también ir y volver a estos conceptos más teóricos o a estas ideas más conceptuales y cómo yo fui utilizando estos conceptos en mi análisis particular. Le llamé Tucumán, un caso particular. Bueno, ya les contaré un poco por qué. Y básicamente entonces, esperen que achico un poquito, ahí está. Básicamente entonces aparecían como problemas, después, como les decía, después de estas preguntas finalmente como que arrojan luz o aclaran un poco cuáles serían los problemas que estamos observando de lo que está sucediendo. En primer lugar, ¿qué pasaba con el aseguramiento de los derechos de la salud sexual, no reproductiva y reproductiva también, de mujeres cis en espacios subnacionales históricamente conocidos por la pregnancia de culturas religiosas y lo que Juan Marco Bagiones llama neoconservadoras, es decir, movimientos conservadores que adoptan nuevas formas, pero que por detrás finalmente acarrean las mismas ideas, en un país federal como el nuestro, ¿no? Que está organizado organiza la salud de manera descentralizada, fragmentaria. Entonces, ¿cómo podía ser ocupado ese espacio que queda entre las normativas existentes, que son muy interesantes, que son de vanguardia, que son completísimas en muchos sentidos, y cómo esto se concretaría en provincias como Tucumán, con sus características particulares, y qué opción había para las mujeres tucumanas usuarias del sistema público de salud, teniendo en cuenta entonces este panorama, ¿no? Bueno, les cuento un poco, seguramente la conocen, pero también para ponernos un poco en clima. La provincia de Tucumán es la provincia más pequeña de Argentina, pero la más densamente poblada. Está ubicada en el corazón del noroeste, como le solemos llamar, pero también tiene una importancia que no es solo para el noroeste, sino para todo el norte grande, una importancia histórica, de luchas gremiales, de luchas obreras, de luchas estudiantiles, una importancia política y también sanitaria de mucha relevancia para la historia de la salud a nivel nacional, pero también es un mojón importantísimo en tener la primera universidad del noroeste, un centro industrial, de luchas por derechos humanos, como les decía, también sumamente interesante, y también un polo de mucha actividad juvenil, estudiantil, etcétera, que tiene características particulares, como toda provincia, y complejidades propias, pero que al mismo tiempo no escapa de las lógicas del país del cual forma parte, ¿sí? Y de las lógicas de provincias, ¿no? Una salud fuertemente descentralizada y fragmentaria, como les decía, ya desde los años 90, con a su vez una gran dependencia de los gobiernos de nivel nacional, en tanto financiamiento, color político, etcétera,
Y lo que intenté demostrar o ir analizando a lo largo de mi investigación fue también lo particular y específico del caso tucumano, a la vez que puede resultar asimilable con lo que sucede en otras provincias. Y así es como fui intentando analizar qué pasaba con estos elementos que yo les decía que componen lo que conocemos como cultura, tomando distancia de simplificaciones y esencialismos que aparecen también con el riesgo de la historia única, como dice la escritora Chimamanda, ¿no? De qué pasa con lo de la historia única. También pensando en que hay un, una frase o que circula también, que es muy, lo entiendo perfectamente, ¿no? De que las provincias del norte son muy religiosas o son muy católicas. Bueno, mi intención era partir un poco eso, ¿sí? Y ver qué hay adentro de eso o detrás de esa idea también. Y no quedarnos en ese esencialismo, digo yo, de hablar solamente con esa frase y ver qué pasa detrás, que por supuesto es mucho más complejo, ¿no? El campo de estudio entonces estaba conformado, o lo que veo como conformado, primero por la aparición de las nociones de salud sexual y no reproductiva que en nuestro país aparecen en la escena político-gubernamental fuertemente a fines de los años 90, de la década del 90, del siglo XX, pero que no obstante eso, los conceptos contenidos en esta matriz no eran del todo ajenos al feminismo ya, y las exigencias de reconocimiento por decidir sobre nuestro propio cuerpo ya pueden registrarse desde los años 70, lo que luego de la última dictadura cívico-militar de nuestro país obtiene como un aire renovado, ¿no? Con el retorno de la democracia, lo que genera que resurja el feminismo en los espacios públicos de nuestro país. Vale decir entonces que en Argentina tenemos una ley que es como el gran paraguas de los derechos sexuales, que es la ley de salud sexual o la ley de creación del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable, la 25673, que luego de muchas pujas, imaginemos el contexto en el que estamos hablando, finalmente ve la luz en octubre de 2002 y se normativiza en el mes siguiente, que esta ley lo que permite es habilitar la entrega de distintos métodos anticonceptivos de manera gratuita, libre, en todos los sistemas sanitarios del país, y esto me parece importante remarcarlo, en todos los niveles de la salud. Porque lo que sucede a nivel subnacional en las provincias es que en muchos casos hay un divorcio entre los niveles provinciales y los niveles locales o municipales, ¿no? Y casi a veces como una puja. De esta manera, allí es donde podemos identificar una de las primeras grandes políticas de reconocimiento y garantía de la salud sexual por parte del Estado, con el objetivo de que las mujeres, en principio enunciado así en el texto, un texto del 2002, ¿no? Las mujeres, sin distinción de estatus económico, de capital, de etnia, de raza o de edad, puedan acceder a métodos de planificación de su reproducción si lo deseaban de esa manera. Pero, ¿qué pasa entre el nacimiento de la ley y las acciones concretas, ¿no? Digámosle, hay un largo trecho. Entonces acá aparece, bueno, un poco mi investigación, que es este estudio local, gracias, sobre la situación de los derechos sexuales en la provincia de Tucumán, un poco lo que contó Vicky al principio, el nombre de mi investigación y todo lo que eso implica. Yo me dediqué específicamente a analizar el acceso, por un lado, el acceso de las mujeres cis a las políticas públicas de salud sexual y no reproductiva, en tanto la aparición de factores facilitadores, obstaculizadores o limitantes para ese acceso, y por otro, de qué manera operan, se relacionan e intervienen actores e instituciones que a través de discursos y de acciones concretas aseguran o dificultan ese acceso, que siempre cobran relevancia y aparecen en la escena cuando la reproducción, sobre todo, es puesta en discusión. A ver. Sí, capaz que porque estoy, no sé si porque estoy yo. Fíjate, Car, si cuando estás en la pestaña del Chrome, Sí. no poner ajustar a la vista, A ver. al lado de el número de página hay un cuadradito. Espérenme. Perdón, Vicky, el número de página acá. Hay como un cuadradito que se pone vertical o horizontal. Ay, que habíamos visto recién. Sí. No lo estoy viendo ahora, porque estoy creo que en pantalla completa.
Si le das escape. A ver. Ahí está. Ahí va. Y ahí, Ay, exactamente. gracias. Y Ahí ahora anda de está. nuevo ahí y pone presente. A ver si Gracias. ahora... A ver, Sí. no, sigue cortado. No sé por qué. Si no, mira, anda de nuevo a escape. Sí. Estas son las cuestiones técnicas. Sacale zoom, ponele menos, menos. Ahí va. Y ahora, a ver, dale presente. A ver si con eso. A ver, no. Es como que ahí se modifica. Sí. Sí. Y Si no sí. comparto, a ver, ¿les parece muy chiquito así? Ahí va bien, si no, apretar las 3 rayitas del margen izquierdo. Sí. No, del otro lado. Las 3 rayitas, ahí va. Ahí va. Y Gracias. ahí, y presentamos así, si no. Que ahí sí Ahí se... mejor. Sí. No sé por qué se corta, la verdad. Gracias. Perdón, estamos No todavía pasa nada. aprendiendo. Todo bien, gracias. Gracias a vos por avisarme. Esperen que... Ahí está. Bien, entonces les decía... bien, les decía que un poco entonces aparecen en la arena pública distintos actores cuando la reproducción se pone en cuestionamiento o cuando las sexualidades son reconocidas como derechos, ¿no? Y ahí es donde aparece de nuevo este concepto instrumental mío de la gobernanza reproductiva. Y en particular lo que yo estudié es la percepción de los y las profesionales de la salud sobre su propia práctica en salud sexual. Lo que sucedió también es que en medio de mi investigación apareció la pandemia, entonces también tenemos que, sobre la marcha, reorganizar también algunas cuestiones y tuvimos que rediseñar lo que esperábamos de la investigación y tuve que, me aboqué directamente, imagínense que yo trabajé con espacios de salud y entonces estábamos directamente afectados con post-pandemia 2021-2022 todavía con muchas dificultades. Entonces trabajé un poco con qué decían los profesionales de la salud sobre su práctica, en tanto médicas generalistas, médicos y médicas ginecólogos, también trabajadoras sociales, psicólogas y agentes sociosanitarias, ¿no?, de la salud pública, sobre la práctica de salud sexual en tanto la información y la entrega de anticoncepción y la interrupción voluntaria del embarazo, tomando el marco instrumental de estas dos leyes que yo me sirvieron de marco instrumental, pero también de marco temporal, la del 2002, perdón, de salud sexual que les mencionaba antes, y finalmente cuando en 2020 se legaliza la IVE, ¿no?, en Argentina. Finalmente, además de este diálogo, entrevistas con los profesionales, también intenté poner en tensión y en conversación la normativa oficial, qué dicen los textos de las leyes y las discusiones parlamentarias alrededor de la promulgación de estas dos leyes. Ahí tenemos para hacer dulce, les diría. Y también los discursos periodísticos sobre las temáticas cuando surgieron estas dos leyes, qué reflejaban o qué decían las noticias, los medios de comunicación, para finalmente observar en sí las condiciones de posibilidad de acceso a la salud sexual de las mujeres y qué factores estaban incidiendo en lo que yo veía como obstaculizaciones, a través de dos casos particulares que les voy a mencionar y les voy a contar un poquito más a continuación, dos casos muy particulares de vulneración de derechos sexuales en el sistema público de dos mujeres tucumanas. Bueno, esta investigación es una investigación, como verán, puramente cualitativa, con un análisis crítico de los derechos sexuales y reproductivos y no reproductivos desde el marco de las ciencias sociales, teniendo en cuenta estas fuentes primarias y secundarias, pero proponiendo un acercamiento a los derechos sexuales y no reproductivos desde las ciencias sociales que implicaba tener en cuenta que no son temas privativos del ámbito legal o jurídico, sino que por el contrario están conformados por la integración de diversas áreas, desde lo político, el análisis de los actores intervinientes, cada uno con sus intereses particulares, la aparición de las disputas sociales y luchas que pendulaban entre los ámbitos más simbólicos, discursivos, a los espacios sociales y concretos, políticos, y la convivencia entre todos estos actores intervinientes. Y por otro lado, quería mencionar como un punto de partida que apareció también
al iniciar mi investigación y que un poco motoriza también por qué me termino decantando por este tema, que es la aparición de una disputa, o perdón, un reclamo que venía notando yo en el activismo local que se estaba fortaleciendo cada vez más por ser Tucumán la única provincia que no adhería formalmente, y no lo hace hasta hoy, a la Ley de Salud Sexual y Procreación Responsable de 2002, ni con una adhesión ni con un instrumento legal propio. Esto me despertaba justamente la pregunta de qué tendría, cómo repercutiría esto o qué relevancia tendría en las vidas cotidianas, en las vidas concretas y en las acciones concretas de los sistemas públicos de salud, teniendo en cuenta toda esta situación. ¿Hasta qué punto los instrumentos legales importan? Se podríamos pensar como otra pregunta. ¿Hasta qué punto los profesionales que llevan a cabo su práctica se guían o tienen en cuenta los instrumentos legales y hasta qué punto no? Y también por otro lado, perdón, no me quería olvidar de algo que intenté que refleje el título de mi investigación, el título que finalmente toma la tesis, porque también desde que uno empieza la investigación hasta el final, el título cambia de manera bastante camaleónica. Intentaba reflejar un posicionamiento y dejar en claro que la salud sexual, la reproductiva y la no reproductiva forman parte de los derechos sexuales de las personas, y entendidos de esa manera es que son posibles enmarcar en las responsabilidades de los estados democráticos modernos en los que vivimos actualmente, con lo que conlleva como posibilidad de exigencia de las personas ciudadanas de los mismos al respeto de esos derechos. En particular, entonces, como políticas públicas que he podido observar y que he analizado, ya sé que hay una palabrita que queda muy chiquita porque quería justamente separarla. Las políticas públicas que yo analizo, que estaban presentes en la provincia de Tucumán al momento de mi investigación, es un programa provincial de salud sexual y reproductiva que depende del Ministerio de Salud de la provincia, que durante todo el tiempo que duró mi investigación, calculen que fueron 6 años, contaba solamente con 3 trabajadores para toda la provincia. En la actualidad creería que cuenta con 4, pero por unas características particulares. Con un asterisco, el plan ENIA, que es un plan o una política de aplicación territorial que triangulaba, como recordarán, el Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio de Educación y al Ministerio de Salud, es decir, al programa provincial. Es un plan que fue desmantelado y cerrado y ya no existe más. Entonces uno de los trabajadores que estaba en Planenia volvió al programa provincial de salud sexual solamente por esto. Y dentro de esas políticas públicas, el programa de ESI, que también dependía del Ministerio de Educación, que también fue desmantelado, como sucede en muchas de las provincias de nuestro país. Por otro lado, particularmente entonces en relación con esas políticas públicas, observo o trabajo con el sistema de salud pública y por cuestión de factibilidad y de posibilidad, porque yo era solo una investigadora, trabajé dentro de la salud sexual con la información, la consejería y el acceso a métodos de anticoncepción, y también la información, la consejería y el acceso concreto a interrupciones del embarazo, ya sea IVE o ILE, de manera puntual, de mujeres cis de la provincia de Tucumán en edad fértil, y los espacios donde acudían las mujeres a solicitar información, consejería, y donde los profesionales día a día llevaban a cabo sus prácticas. Entonces trabajé con la perspectiva de los profesionales de la salud y a su vez lo que yo llamaba para hoy un poco el caso o los casos dentro del caso. Finalmente, después de todo el último capítulo de todo el recorrido de mi tesis, es el caso que me pareció de lo más interesante para traer y compartir un poco con ustedes, que es la parte de la investigación que finalmente termina mostrándonos la cara más cruda de la vulneración de los derechos y el efecto concreto en la vida de mujeres y de niñas de la provincia, por ejemplo, de la provincia de Tucumán, como son los casos de Belén y de la niña Lucía, 2 casos que son tristemente paradigmáticos para nosotros, que cobraron relevancia internacional, desgraciadamente,
de vulneración de derechos sexuales en el sistema público y en la justicia tucumana en los dos casos. Lo que tienen estos dos casos de interesantes para analizar y para pensar es la relevancia que cobra como condiciones de posibilidad que encuentran las mujeres pobres especialmente cuando solicitan o acuden al sistema público para solicitar una práctica de cuidado, de acompañamiento o de intervención de su salud no reproductiva, y cómo, al decir del francés Didier Fassin, el disciplinamiento finalmente es vivido en sus propios cuerpos cuando la política cobra forma concreta, y en este caso lo que sucede en la vida de estas dos mujeres. El caso Belén, que probablemente ya lo conozcan de manera más profunda gracias a la película que recientemente pudimos ver en los cines, además a nivel mundial, que por suerte se siga hablando de esto, el caso de una joven de 24, 25 años que acude a una guardia de un hospital público por dolores abdominales y finalmente sufre en el baño del hospital un evento obstétrico adverso, desconociendo un embarazo, y desde ahí sale, después de que se le realice la práctica del legrado, sale a un destacamento policial y después a la cárcel de mujeres sin un paso intermedio, desde la salud hasta la cárcel, indicada como asesina de su propio bebé, asesina de un feto, cuando finalmente en la justicia se la condena por homicidio agravado por el vínculo, mediando circunstancias de atenuación, como se considera el posparto y el puerperio. Bueno, todo para cuestionar. Y finalmente logramos primero la libertad y después la absolución de la joven Belén. Belén y Lucía, dos nombres ficticios, ¿no? Para seguir cuidando su intimidad y su confidencialidad. Y por otro lado, el de la niña Lucía, una niña de 11 años que también de una población además muy humilde de la provincia de Tucumán, casi vecina con Santiago del Estero. A los 11 años es víctima de una violación intrafamiliar y acude al sistema público junto con su mamá, su tía, pidiendo explícitamente una ILE, derecho al que toda la ley la asistía, y se dilata, se obstaculiza continuamente su acceso a la ILE, de que finalmente se la opera con esto que se llama, le llaman los médicos como una microcesárea. Y allí es donde también hemos podido ver cómo los sectores neoconservadores tan fortalecidos aparecen en la arena pública para hacer fuerza, para contrarrestar y finalmente obstaculizar a estos derechos, teniendo en cuenta también cómo se termina componiendo la cultura, como les decía yo recientemente, un exgobernador, un gobernador actual y un ministro de salud que se autoproclaman pro vida y que se reconocen a sí mismos como pro vida, con lo cual nosotros traducimos en que están totalmente en contra de los derechos. Y también análisis de los medios de comunicación y cómo los medios de comunicación finalmente internacionales o de países como Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Italia o España estuvieron más sorprendidos con el caso, por ejemplo, de la niña Lucía o de Belén todavía presa que los propios medios locales en muchos casos. Los medios periodísticos o los medios de comunicación hegemónicos de Argentina, más alineados con los sectores de derecha o la oligarquía argentina históricamente, reflejaron los casos con una perspectiva, mientras que los medios de comunicación con perspectiva de género, medios de comunicación comunitarios, alternativos e independientes, pudieron poner la voz en realidad en la problemática. Acá también con estos casos emerge la importancia de las alianzas estratégicas entre las abogadas feministas de los dos casos, las ONG participantes, comunicadores y comunicadoras con perspectiva de género que pusieron, como les decía, la voz en las víctimas, pero también la voz en la problemática particular, específica y además estructural. Casos de eventos obstétricos que todavía siguen siendo penalizados, porque esto sigue sucediendo en nuestro país, y de niñas cuyos derechos se ven doblemente vulnerados, también sigue sucediendo en nuestro país, hasta hace muy reciente, aún contando con una ley como la ley de IBE. Entonces pudimos ver cómo los medios de comunicación reflejaban eso. Algunos resultados que traigo para compartirles tienen que ver un poco con lo que dejaron las conversaciones con las entrevistadas, las narrativas, le llamo yo, de los profesionales entrevistados, y cómo aparece la importancia de estas redes y alianzas feministas sostenidas desde los trabajadores de la salud adentro de los sistemas sanitarios, en alianza con el feminismo, o en red entre ellos mismos,
y la presencia y el monitoreo constante del activismo feminista de derechos humanos y LGBTIQ y más para cuidar, proteger y ver de que esos derechos efectivamente sean respetados. Es decir, no necesariamente hay una decisión institucional, ni mucho menos una decisión estatal. Y por otro lado, bueno, cuando aparece la sexualidad y la reproducción puestas en cuestión y reconocidas desde los derechos, cómo emergen en la escena pública, como decíamos, los actores, los discursos, las instituciones particulares y cómo se materializan, finalmente dando su voz o su perspectiva de cómo debería ser la vida de las mujeres y con su discurso moralizante sobre nuestras decisiones, además sobre decisiones que ya tienen forma de leyes. Finalmente, con respecto a mi investigación, un poco contarles que aquí hago un juego un poco con la propuesta de lo que son los trabajadores del Estado, de Soprano y Bojoslavsky, que hablan de la cara del Estado, o sea, los trabajadores como la cara del Estado. Y lo que emerge en esta investigación es que finalmente las y los trabajadores de la salud son más que la cara, sino el cuerpo, porque finalmente son quienes ponen el cuerpo para velar y para que se concreten estos derechos. ¿Y qué pasa entre la única provincia del país que todavía sigue sin adherir formalmente ni tener normativa en salud sexual y procreación responsable? Y en otro costado, la situación actual del Programa Provincial de Salud Sexual y Reproductiva de la provincia, que continúa igual, la situación general de los trabajadores de la salud de la provincia, que es sumamente precarizada y cada vez está peor, y el cierre de políticas públicas y programas de relevancia, sobre todo en el aspecto territorial, como el Plan ENIA, la falta de medicación, con la noticia tan reciente también que hemos conocido del cierre del Plan Remediar, y la desfinanciación general de las políticas públicas que tienen que ver con género. En el medio, lamentablemente, se encuentran en el medio de esta puja las mujeres y las personas con capacidad de gestar que no tienen acceso a una salud privada y deben recurrir al sistema público de salud. Como desafíos, tenemos entonces lo que propone hace muy poquito Giami y otros investigadores, pensar en el futuro de los derechos sexuales, poner de nuevo el foco y traer de nuevo la relevancia a lo que llaman la justicia sexual, este cambio de paradigma entre justicia reproductiva a justicia sexual, que me parece sumamente importante y eh, eh, una ganancia en este cambio de sacar el foco de lo reproductivo esencialmente y pensar en lo sexual, y el impulso que traen algunas investigaciones a acciones concretas, tanto en la práctica clínica como en la educación o en la gobernanza en salud sexual, para quienes estamos pensando en cuestionar todavía las formas de injusticias sistémicas y estructurales que afectan y siguen afectando a la vida sexual y a la ciudadanía sexual de las personas, pensando como los desafíos que tenemos en manos. Pero quería traer algo un poquito más optimista y no pensar tampoco solamente en lo que tenemos negado o en lo que nos está costando o en lo que es de su vida, y pensar un poco también y terminar este enlace que yo les contaba entre lo académico y las inquietudes personales, pensando en esta frase que llevamos siempre también de que lo personal es político, pero que también lo personal es académico, y traigo por eso para pensar cómo trato de hacer también ese puente continuo entre la literatura y las ciencias sociales. ¿Qué pasa con esta cuestión, como propone Chimamanda, de la historia única, salir y corrernos un poco de los estereotipos? Continuar, pienso yo, con la inquietud y la curiosidad académicas, también entrelazando nuestras inquietudes personales y nuestras curiosidades personales. Y una frase que me pareció interesantísima, que se la dice la francesa Annie Ernaux a la socióloga Rosemary Lagrave, de mi feminismo es como el tuyo y según tu expresión, un feminismo de experiencias, y cómo también hacemos siempre un vínculo entre la experiencia personal, la experiencia como investigadora, cómo a la vez nos corremos del lugar de lo personal y observamos nuestro objeto de estudio con cierta distancia, pero sin dejar de involucrar también inquietudes, curiosidades, dudas y también ganas en la investigación. Y quería traerles un poco también futuras líneas de trabajo que yo vengo pensando, que a mí me quedan
como los pendientes, pero que tranquilamente son aplicables a cualquier espacio subnacional y en el marco de lo que conversan en el grupo de estudio y lo que también puede surgir dentro del grupo de investigación de ustedes, desde las políticas públicas, por supuesto que la voz de las usuarias, que es ese espacio que a mí me queda vacante y que me interesa conocer, escuchar y pensar a partir de la escucha qué están diciendo o qué cuentan las usuarias sobre su experiencia en el sistema público de salud, qué pasará hoy. También pensar el placer como parte de la salud sexual y no reproductiva, la importancia de este pilar que no siempre es tenido en cuenta, que no es tenido en cuenta en la consultoría, que no es tenido en cuenta en la atención de la salud sexual y no reproductiva de la población de la diversidad, y vinculado a esto, ¿qué pasa con otras provincias de la región, donde están más fortalecidos los sectores neoconservadores? ¿Qué pasa con las personas de la diversidad cuando acuden al sistema público en lugares todavía más tradicionalistas y más cerrados? ¿Qué estarán viviendo y sufriendo esas personas en este contexto actual de cierre de políticas? Y también algunas continuidades que sigo intentando pensar. La autonomía de la ciudadanía hoy, que sin duda no son la misma autonomía de ciudadanía que teníamos en el 2020 cuando festejamos que el aborto era ley. ¿Qué pasa también detrás de esta palabra tan mainstream de las cifras de la baja de la natalidad? ¿Qué hay detrás de eso? Pensaba, propongo no quedarnos solamente con el titular de los diarios de que baja la natalidad, sino directamente en relación con eso, ¿qué pasa con el deseo y la elección individual en sistemas que estructuralmente no nos están ofreciendo opciones y mucho menos opciones para las mujeres pobres? Y también en vinculación con eso, seguir pensando y no abandonar la interseccionalidad, además teniendo en cuenta que los momentos de crisis no afectan de la misma manera a todos los colectivos y recaen más crudamente sobre las mujeres pobres, sobre las mujeres migrantes, sobre las mujeres negras, sobre las mujeres indígenas, sobre las mujeres en conflictos armados o sobre las mujeres sufriendo las consecuencias de inclemencias climáticas, las niñas y las diversidades, las niñeces trans, etcétera, etcétera, etcétera. Y también finalmente, bueno, traer algunas imágenes del espacio de Tucumán, de las intervenciones artísticas y del apoyo del activismo cuando fueron las discusiones por la legalización del aborto y la ocupación del espacio público que sigue siendo finalmente nuestro y espero que no deje de ser. Gracias. Buenísimo, gracias. Muchas gracias, Carla. Ahora vamos a tener un espacio de media hora. El encuentro va a ser hasta las 11:30 para justamente tener un espacio de intercambio, para que podamos charlar más descontracturadas, para que podamos hacerte preguntas también sobre quizás algunos temas, sobre las que quizás alguna quiera profundizar, dudas que puedan surgir, ya sea del proceso de investigación como de la temática en sí, ¿no? que nos está trayendo Carla hoy y los resultados de su investigación. Si querés, Carla, lo que podemos hacer es, si querés dejar de compartir pantalla y así nos vemos. Bueno, quien quiera puede encender la cámara, así nos vemos un poco las caras. Y bueno, y yo, o sea, antes de abrir el espacio, obviamente esto, si quieren, digamos, ya sea hacer preguntas a través del chat o simplemente, nada, abrir sus micrófonos, esto es un espacio abierto. A mí me surgen muchas dudas, la verdad, pero primero del proceso de investigación, te quería consultar cómo fue este acercamiento, ¿no? al personal de salud, a los trabajadores, trabajadoras del Estado, la permeabilidad, ¿no? En ese sentido, qué tan permeables fueron a tu acercamiento, cómo hiciste estas entrevistas, si viajaste a la provincia, si las hiciste desde Buenos Aires. Esto, pensaba que me parece súper interesante esto que traes de
de los trabajadores y las trabajadoras estatales como el cuerpo del Estado, ¿no? Y que muchas veces, más allá de que tengamos leyes, que se sancionen leyes en los poderes legislativos, ya sea por adhesión, por normativa propia, digo, adhesión a una ley nacional o por normativa propia, después está todo el proceso de implementación de las políticas públicas, ¿no? Que sabemos que de ahí tienen un rol, digamos, las burocracias, el cuerpo del Estado, ¿no? Y que eso en muchos casos determina, ¿no?, cómo se accede luego a derechos, básicamente, ¿no? Que creo que es algo que vos traes y que, hablando de Argentina, un país federal, efectivamente el acceso a los derechos varía según territorio. O sea, no es lo mismo el acceso a los derechos en cualquiera de las provincias, ¿no? Y esto es, creo que es algo que desde los estudios subnacionales traemos, que es que no podemos dar por sentado que porque existan normativas nacionales, luego la implementación o el acceso a los derechos vaya a ser, digamos, se vaya a dar de manera homogénea, ¿no?, en todo el territorio nacional. Y ahí entra esto de la dimensión territorial, que es súper importante, sobre todo en esto de la implementación de las políticas públicas, que es que no podemos hacer este estiramiento, ¿no? O sea, en ciencia política hablamos de esto de los estiramientos conceptuales, ¿no? Bueno, ese es un estiramiento, suponer que porque tengamos una ley nacional, después a nivel de las provincias, a nivel de los municipios, de los gobiernos locales, ¿no?, el acceso a los derechos va a ser igualitario, ¿no? Entonces, acá creo que se vuelve súper relevante esto de la dimensión del territorio, y a mí particularmente me surgía esta duda con respecto a cómo es, bueno, qué tan permeables son, o que en este proceso de investigación, qué tan permeable te pareció acceder a esto, a los trabajadores, al cuerpo del Estado, ¿no? Y bueno, y si hay algo que te haya llamado la atención de las narrativas, ¿no?, que encontraste ahí. Pero bueno, esta es solo una pregunta, abro para que, si quieren, podamos hacer muchas preguntas y ahí, Carlos, elegir qué responder también, en lo que te sientas más cómoda. Esto es libre, digamos, pueden desmutearse directamente o hablar por el chat. Bueno, hola, buen día, ¿cómo están? Bueno, Carla, me encantó tu exposición, la verdad conocía hace muy poquito tu trabajo, por cuestiones, digamos, de haber estado con algunas lecturas del tema, no conozco tanto, trabajé apenas algunas cuestiones de salud reproductiva con la perspectiva histórica, y bueno, este trabajo tuyo, traer, ¿no?, la realidad subnacional me pareció, bueno, fue lo que más me motivó a estar hoy y a, bueno, a interesarme en tu investigación. Se me ocurrió un poco, por cuestiones, digamos, ajenas a este trabajo, se me ocurrió un poco preguntarte si habías tenido posibilidad en tus entrevistas un poco de preguntarte, ¿no?, o de encontrar algún tipo de respuesta digamos, ¿a qué cuestiones respondían las actitudes de estos funcionarios del Estado, estos médicos, de este personal, ¿no?, en relación bueno, a las políticas de salud sexual o puntualmente no reproductivas, si tenía que ver con cuestiones, bueno, relacionadas con el conservadurismo, con la religión o con la propia educación, o bueno, todo un poco, calculo, y aparte de eso, te quería preguntar, también por cuestiones personales, si en tu investigación o en tus nuevas trayectorias en relación a la agenda, estabas considerando, habías visto algo que tuviera que ver también con enfermedades, no pensaba esta cuestión de la salud sexual, ¿no? Y ayer, de casualidad, y prácticamente ustedes son las primeras que se los cuento, encontré una ley, justamente pensando esto, ¿no?, que la ley nacional no es vinculante, que cada provincia adhiere, y los territorios son muy diversos en ese sentido. Encontré una ley que se sancionó en 2022 y se reglamentó en el 2023, que es una ley de abordaje integral. En la época de Alberto Fernández, Bisotti era la ministra,
estoy diciendo, sí, Carla Bisotti, ¿verdad? Sí. Abordaje integral de las infecciones de transmisión sexual, pero un abordaje integral realmente onda países nórdicos, europeos, psicóloga, trabajadora social, jubilación anticipada. No tienen ni idea de lo que es esa ley. Y pensaba en eso, ¿no? Digo, uno se encuentra en esa ley y se encuentra en una realidad, y la ley está vigente. Uno se encuentra justamente con esta realidad y a nivel nacional, bueno, por lo que todos ya sabemos, ¿no? Por la política que impera, pero pienso yo en los territorios y uno se pone a pensar, ¿no? Tucumán, Córdoba, bueno, Córdoba es una gran provincia, una gran capital, qué sé yo y demás, pero bueno, justamente es una de las provincias que más ha resistido, ¿no? A ese tipo de avances en la posición del Estado en relación a los derechos. Pero pienso incluso en Córdoba, en el interior del interior, bueno, justamente tu exposición, tu trabajo me hace pensar en todas esas variables, ¿no? Porque estoy pensando justamente en mis proyectos y me hace pensar en todas esas cuestiones y bueno, quería compartir con ustedes y tirarte estas preguntas que no son más que nada inquietudes. Te agradezco un montón, la verdad que me gustó mucho leer tu trabajo y escucharte ahora muchísimo más. Así que eso, gracias. Gracias, María Laura, por estar. Ya les voy a contar un poco qué nos une con María Laura. Hola, buen día. ¿Puedo sumar una preguntita? Bueno, ya conozco de sobra el trabajo de Carla porque cursamos juntas, entonces nos leímos un montón de veces, pero siempre aparecen cosas nuevas porque es tan interesante lo que trabaja que siempre surgen nuevas preguntas y líneas para seguir indagando. Pensaba en algunas cuestiones vinculadas a estos sectores conservadores que operan en la provincia de Tucumán, que entiendo que quizás no es el foco de tu trabajo, pero por los márgenes capaz lo hayas relevado. Ay, creo que se me tildó. ¿Me escuchan bien? Sí. Sí, Escuchamos bien. Bueno. Entonces, te quería preguntar si, por ejemplo, estas organizaciones, ¿no? Que se han movilizado en los casos de, organizaciones conservadoras que se han movilizado en los casos de la niña Lucía, en los casos de Belén, ¿no? Y en otro tipo de situaciones para tratar de obstaculizar los avances en términos de derechos sexuales y reproductivos. En la provincia de Tucumán, ¿qué se caracteriza? Más que nada, digamos, por la religiosidad, porque viste que sobre todo en el último tiempo está tan en boga esta estrategia que creo que es Bagioni o Famdes, que hablan de la secularización estratégica, ¿no? Que es como, bueno, estos actores empiezan a echar mano de argumentos biológicos, de argumentos vinculados al derecho y demás, y se corren de lo religioso, ¿no? Como esta estrategia más discursiva laica. Entonces me preguntaba si es eso, si son actores que se reconocen como católicos expresamente o si es más variopinto digo por el papel que tiene la religión en Tucumán, ¿no? Pensando como en esa clave. Y después también pensaba como en estos últimos años donde los discursos antiderechos, antigénero y demás han adquirido tanta legitimidad social, también me preguntaba por la legitimidad de estos actores más en el presente tucumano, ¿no? Si quizás tenés algún acercamiento a ese tipo de temas. Bueno, gracias. Gracias, Lu. Ahí no sé si María Antonia, vos querías hacer una pregunta antes o...
No, a mí, gracias Carla por tu trabajo y por lo que presentás. Y cuando comentaba hacías todo el análisis, yo no podía evitar darme cuenta que en Neuquén pasa exactamente lo mismo y cosas peores también. Y un poco desmistificar la idea de que en Vaca Muerta todos, no sé, nadamos en plata, es una gran mentira, es una ficción que cada vez, en realidad pasa que hay un pequeño grupo que se enriquece cada vez más y muchos pobladores y pobladoras que nos empobrecemos, o nos empobrecen en realidad, porque no nos alcanza. Es una provincia que, por ejemplo, un monoambiente de 4x5 y con un bañito sale 1 millón de pesos acá para vivir. Y no hay salarios de 3 millones. Entonces, está muy compleja la situación. Y nosotros además de las cuestiones que tienen que ver con la salud sexual y reproductiva, tenemos el agravante de una justicia que es tremenda, que es patriarcal, que está comprada por intereses económicos. Acá tenemos un caso que no sé si ustedes conocen, el de Alexandra Sabio, que, bueno, las invito y tomen nota si quieren. Hay en YouTube hay un programa o un canal que se llama Cartago TV. Tiene como un elefantito el icono. Y ahí está subida la historia de ella, de Alexandra Sabio, que es una mujer que desde el voluntariado en violencia de género venimos acompañando hace 3 años, pero que en agosto del año pasado le fue arrebatado el hijo violentamente desde el jardín. Está todo filmado. Con la excusa de impedimento de contacto, que no sucedió porque yo soy testiga de haber ido muchas veces a la defensoría, llevar al niño, de donde el padre no aparecía el papá, del niño es Claudia Staikos, y es un poderoso empresario multimedios, y ese es el secretario de prensa del gobernador. Entonces hay un cerco mediático impresionante, incluso ella, ni bien sucedió esto el 20 de agosto del año pasado, salió en 2 programas de televisión y hubo una nota en el Página 12, los cuales fueron bajadas inmediatamente, incluso la de Página 12, para que se den cuenta del poder de esta persona mediática. Bueno, le arrancan el niño con la excusa de que ella hizo un impedimento de contacto, tiene un montón de causas penales. Finalmente el tribunal, hay una recusación y el nuevo tribunal la absuelve porque no hubo impedimento de contacto, y así todo, ya va a ser 9 meses que no puede ver, nunca más vio ese niño. Ese niño se educó durante 5 años en un jardín, iba al fútbol, tenía su abuela, sus primos, sus tíos, su madre. Fue arrancado, el nene gritaba, lloraba, estaba la policía. Bueno, si ven el documental se van a dar cuenta de la situación tremenda que se vivió y cómo este poder político hace lo que quiere porque tiene la justicia en su lugar. En los movimientos feministas de acá de Neuquén, estamos entonces muy abocadas a este tema y a la desaparición y varios femicidios que tenemos, incluso ahora. ¿Qué pasa? Porque todo termina en que la justicia hace lo que quiere. Por ejemplo, en el caso de Silvia Cabañares, que es una chica que denuncia una violación masiva de 7 personas, las acusa, va a juicio, la chica desaparece y aparece descuartizada en una localidad cercana. La única persona detenida es el partícipe necesario, que es el que se ve por la triangulación de celulares y demás, que la levanta acá en Neuquén y la lleva hasta ese lugar y después él vuelve sin ella y ella aparece muerta. Bueno, ese hombre hoy está con prisión domiciliaria y sigue amenazando su familia a la familia de Silvia Cabañares. Y los movimientos feministas haciendo lo posible para proteger esa situación. Ahora también hubo un transfemicidio de Samanienko, una transexual, que el tipo la mató con todo el odio, o sea, saben lo que hacen en los cuerpos de las... Bueno, y ahora quieren cambiar la causa con otra figura delictiva que le daría menos años de prisión al tipo que se le descubrió la camioneta, la sangre, se ve la filmación cuando entra a la casa, o sea.
Entonces, nosotras estamos atravesadas por todo este tipo de violencias que terminan ahí en ese espacio de poder patriarcal que tiene hoy la justicia. Ayer, igual, o sea, Neuquén es así, tiene mucha riqueza por un lado, mucha pobreza por el otro, mucha injusticia por un lado, mucho movimiento feminista en contra de todo eso. Ayer se presentó un libro que se llama Cartas para los que quieren enseñar la ESI. Y por ejemplo, es como una bocanada de, wow, bueno, podemos seguir haciendo cosas, porque hoy presentarse en las escuelas para trabajar la ESI es tremendo, porque hay miedos, porque hay denuncias, porque hay persecución, porque las familias... Acá, por ejemplo, las iglesias evangélicas tienen mucho poder. Incluso la senadora nacional Márquez es de una iglesia evangélica que ayer o antes de ayer se bajó la posibilidad de tener una defensora federal nacional por el tema de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, y ella lo festejó. Se enriqueció tremendamente, hizo un templo que es un estadio con todo el lujo que puede ser, y lo hizo en estos últimos 2 años. O sea, es tremendo, por un lado, estas situaciones de injusticia, y por otro lado, las posibilidades que tenemos de tener esperanza, de seguir reuniéndonos y avanzar en estas cuestiones. Pero perdonen que me llevé tanto tiempo simplemente para decir lo parecido que es en el interior, estas situaciones donde por ahí hay 1 o 2 casos de injusticia que son, bueno, en Neuquén más, pero que son emblemáticos porque además de no contar con la posibilidad de trascender a lo nacional. Así que, bueno, nada, agradecerte y pedir disculpas si me tomé mucho tiempo. Gracias, María Antonia, por compartirnos. La verdad es que este espacio también es un poco la idea es que sea federal justamente y también internacional, o sea, bueno, me adelanto, pero en 2 semanas vamos a tener un encuentro con Regina Gómez Iturribarría, que ella es de México, vive actualmente en Ciudad de México, y nos va a hablar de espacios de formación antirracistas y antipatriarcales, más desde el feminismo chicano, bueno, desde otras perspectivas, pero la idea es justamente que sea un espacio también para poder visibilizar temáticas, ¿no? En un contexto, como les decía, en el grupo estamos trabajando desde el año 2024 en estas temáticas, que es, digamos, si hablamos concretamente, es el peor momento para estar estudiando sobre estas temáticas, ya sea porque es muy difícil conseguir financiamiento, porque, bueno, en el contexto en la universidad pública en el que estamos, ya Carla lo mencionaba, esta semana tuvimos la marcha federal universitaria también, muchas de nosotras somos docentes universitarias, este grupo de investigación no tiene financiamiento, digamos, es todo autogestivo, pero de alguna manera creo que es importante también que podamos tener estos espacios para encontrarnos, para intercambiar y para tener, como vos decías, como, bueno, un respiro de esperanza de, bueno, podemos seguir trabajando sobre estas temáticas, podemos seguir visibilizando que estas injusticias siguen sucediendo, ¿no? Bueno, yo no quiero sacar mucho tiempo, pero, digamos, solo quería hacer este comentario, digo, que es un espacio también para generar esto, ¿no? Y este intercambio y esta visibilización, ¿no? Aprovechar para visibilizar situaciones de los distintos territorios también. Pero bueno, no sé si alguien tenía alguna duda más, así, Carla, tenemos un último espacio para que Carla nos ilumine un poco más, y si no, ya, Carla, te cedo la palabra, pero bueno, si queda alguna consulta, quizás, bueno, ahí Olivia, todo tuyo. No sé si se me escucha porque estoy con auriculares. ¿Se escucha bien? Genial. Sí. Tenía una duda para Carla, no tanto en sí sobre el trabajo, sino con ella como profesional formada, si podía recomendar algún tipo de lectura inicial en todos estos temas de salud reproductiva y no reproductiva y salud sexual, porque bueno, al estar comenzando me generó mucha curiosidad esta charla en especial, y más que nada por el tema del federalismo, de decir, bueno, cómo se
da en las distintas provincias, como persona de otra provincia que está estudiando en Buenos Aires, y toda esa diferencia. Entonces, si tiene alguna recomendación de lectura de lo que sea para poder anotármela y aprovechar ahora que terminaron los parciales. No sé si querés, Vicky, que vaya contestándoles y de ahí cualquier cosa me dicen. Sí, dale, este ya es el último tiempito Genial. que tenemos para que vos Genial. tomes la palabra y contestes también lo que lleguemos a contestar, Sí. Después también pienso que quizás podemos pasar también tu correo electrónico por el chat, también para que si alguien quiere contactarte después de la charla, porque le quedó alguna duda o algo, también te pueda contactar, pero bueno. Seguro que sí, lo que necesiten. Yo tomo nota de todas las preguntas y tengo el toque de que quiero contestar a todo. Pero bueno, gracias por los aportes, los comentarios y las preguntas, porque generalmente hacen esto de seguir repensándonos, que es algo bastante constante. En ese sentido, un poco en la pregunta de Vicky del personal de salud, que tiene como vinculación con otras de las consultas, que un poco con María Laura nos encontramos en otro espacio pensando las profesiones feminizadas como la enfermería, las tareas de cuidado, también a niveles nacionales. Decir algo que es también capaz que una obviedad, pero la gran mayoría de los profesionales de la salud son mujeres, en casi todos los estamentos, excepto en algunas especialidades médicas, pero los directores de los hospitales de la provincia de Tucumán, adivinen la respuesta. Y los ministros, ¿sí? Y los viceministros, a excepción de una ministra que, bueno, yo tengo mis reservas bastante profundas, que ahora es la intendenta de la capital de San Miguel de Tucumán, pero que tampoco fue una bocanada de aire cuando era ministra. Y decir también algo que atraviesa un poco, creo, todas sus intervenciones, que lamentablemente yo soy bastante más cínica y pesimista desde el 2023. No sé si estoy tan segura de que a niveles subnacionales, a niveles de provincia, un poco como dice María Laura, como decía Antonia, antes del 2023 hayamos tenido un panorama tan promisorio como nos hace pensar el presente. Hay una cuestión, exacto, hay una cuestión también de la subjetividad de los seres humanos que en un contexto tan difícil idealizamos un poco lo anterior y nos parece que lo anterior era muy lindo. Teníamos, por supuesto, cosas muy positivas y había otro ámbito, otro aire y otras posibilidades de acción en lo político. Claramente también acá hay una cuestión que es como el cambio de hegemonías, ¿no? Que tiene un poco que ver con esa consulta sobre los profesionales, porque los profesionales mismos contestan que, bueno, que yo estaba haciendo entrevistas, calculen, de 2021, 2022, 2023, ya teníamos ley, una ley muy reciente, eso sí, pero los profesionales admiten el cambio de hegemonía de tener un instrumento legal que te habilita a dispensar misoprostol, ni siquiera estamos hablando de hacer una operación de cerebro a una persona, ¿no? Qué sé yo, con las distintas prácticas de más o menos complejidad del sistema de salud. Y aún así muchos profesionales seguían expresando una serie, hay como un campo semántico que surge, miedo, todavía cuidándose de con quién hablar, de cuándo recetar. Antes del 2020 tenían más miedo, llevaban el misoprostol en la mochila. Esto estoy haciendo todas citas textuales de mis entrevistadas, ¿no? Se trabajaba en red, sabían cuál era la profesional que sí hacía IBE, ILE, entonces tenían que derivar a las pacientes para que vayan ese día a ese hospital o a ese CAPS o a esa policlínica, con todo lo que eso implica, porque uno no tiene todos los días la disponibilidad para ir a hacerse atender el sistema de salud, y sobre todo tomando como base que las personas no van a los hospitales y a los CAPS por motivos amables, lindos, divertidos. Siempre vamos por algún problema. Otra cuestión que emerge con estas entrevistas de las profesionales, que en respuesta a lo de Vicky, yo sí me trasladé de nuevo a Tucumán, hice entrevistas, me inserté en los espacios de salud,
Me orienté mucho y por si alguien quiere irse más hacia el ámbito de la antropología, hay dos personas que a mí me parecen sumamente interesantes, que una es María Pocio y la otra es Clara Gilligan, que hacen trabajos etnográficos insertándose en los espacios de salud. Y lo que sucede ahí es que van emergiendo muchas de las cuestiones del día a día y las profesionales de la salud fueron muy amables, me llevaban, yo iba, pasaba, caminaba, esperaba, transitaba, lo que se dice transitar el espacio de salud, como lo transitaría quizás una persona usuaria. Pero el puente hacia eso me fue dado a partir de mis vínculos con el feminismo tucumano, con algunas personas que me vincularon con profesionales. Entonces, en algún punto yo estaba entrevistando mucho a profesionales de la salud que se podían denominar amigables hacia las leyes de salud sexual. Faltaba ver esta cuestión que también la propone María Pocio de incomodarse con los otros discursos y con quienes no podemos como clasificar como amigables y qué tienen para decir. Y un poco en respuesta también a lo que decía Lucila, lo que aparece, lo que emerge claramente no va a ser en las narrativas, en las entrevistas. Sí, yo no estoy a favor porque soy religioso, ¿sí? Eso es justamente volver a los simplistas o a los esencialismos, de que no aparece de manera tan explícita esa explicación, en tanto y en cuanto también estamos hablando de explicaciones sociológicas, que tienen una complejidad mucho mayor por detrás, sino que aparecen, bueno, esto, miedo, yo sé que ya está la ley, pero otro profesional lo hace. Yo doy el teléfono de la otra profesional, yo doy el teléfono de la que sí. Por otro lado, entrar a las instituciones de salud, a los hospitales públicos y que sigan siendo religiosos católicos, que aún hasta el día de hoy ni la justicia ni la salud sean laicas. Entonces, en los juzgados, en todos los juzgados de Tucumán, me animo a decir que en absolutamente todos hay un crucifijo, hay una imagen de la Virgen, con toda la libertad posible a los cultos, pero no es ese un espacio en el que una persona que no presenta o profesa esa fe se pueda sentir cómoda de hacerse atender. Y después los emergentes, más que nada, me parece que tienen que ver con esta articulación entre lo simbólico y lo político, de, como decía Lucila, no son tan explícitas ya las expresiones neoconservadoras por el lado de la religión, pero sí por un lado de la idea de la familia que se tiene, las ideas de moralidades que se traducen en las prácticas, en la comunicación de las políticas públicas y en la decisión política de qué presupuesto destinar a las políticas de salud sexual o a las leyes, porque un poco lo que decía María Laura, de que la ley de abordaje integral de infecciones de transmisión sexual es de avanzada, es interesantísima, es súper completa, pero lo que sí tenemos que tener en cuenta es que las leyes necesitan presupuesto. Y ese destinar poco presupuesto o nulo presupuesto a algunas políticas públicas y mucho a otras, y sobre todo el foco que siempre está puesto en los sistemas sanitarios con todo lo positivo, pero más foco puesto en la maternidad y en la reproducción que en la vida o en la salud sexual o en las personas que deciden no reproducirse o no maternar, eso también inclina la balanza. Y todos estos como pequeños condimentos, para hacerlo sintético, me parece que va conformando esta cultura o esta idea estructural de lo que hay por detrás, y que finalmente es lo que se encuentra una persona cuando acude a los sistemas de salud o cuando tiene un problema con la justicia. Y que estos, que me parece a mí que son más bien como bienes simbólicos o discursos, pero que permean justamente las prácticas de los y las profesionales. En muchos casos también los profesionales mismos dicen, no, o sea, se terminó generando este cambio de hegemonía. ¿Qué pasa? Que antes era más fácil, por lo menos en la provincia de Tucumán, que es lo que yo observo, acceder a una IBE o una ILE en el sistema privado de salud. Las personas que tenían plata lo podían hacer, ¿sí? Podían pagar. Como decíamos, pagamos por un aborto. Y cuando se legaliza, los profesionales del sistema público dicen, del sistema privado, perdón, dicen, bueno, no. Si ya lo pueden hacer en el hospital, que lo hagan en el hospital, que vayan al hospital. ¿Qué pasa con ese cambio de hegemonías? Que finalmente los profesionales amigables o los profesionales que sí son efectores de IBE-ILE están de acuerdo, se sienten amparados por un instrumento legal, no sienten que estén haciendo nada ilegal ni nada clandestino,
pero pasan a sobrecargarse los únicos profesionales del sistema público de salud que sí accedían o que sí aseguraban el derecho y tenían demanda excesiva de trabajo, o no van todos los días al sistema público, porque el profesional de la salud trabaja en el privado y en el público. El público empieza a estar muy mal pago a partir del 2022, 2023 en adelante, y el mapa de Tucumán termina conformado de una manera que hay sectores enteros de la provincia de Tucumán que están desprovistos de un efector que asegure IVE y ILE. Esa es una decisión del Ministerio de Salud de la provincia. Entonces, toda esta confabulación o esta unión de factores o distintas variables es lo que termina generando que muchos profesionales del sistema público renuncien al público. Los pocos que quedaban asegurando IVE y ILE renuncian al sistema público y cada vez está más desprovisto de asegurar un derecho, ¿sí? Básicamente, como vemos, sigue dependiendo de la voluntad o de las ganas de los profesionales que trabajan todos los días, pero no de una decisión política, y tampoco se acompaña desde las direcciones de los hospitales. No hay cartelería, no hay información, no hay un acceso a la información pública de esa manera, como para que las personas sepan en qué momento o cómo acceder a estas políticas o a estos derechos o a estas prácticas médicas puntuales. Y lo otro que quería también como colaborar o sumar a lo que decía María Antonia y en general también que fue saliendo en todas las intervenciones es como que sigue sucediendo entonces lo mismo que yo observaba de 2019 a 2023 de la resistencia y del trabajo del activismo y de la militancia que imbricas el trabajo pago con la militancia personal, sigue siendo lo que sostiene estas prácticas o estos derechos, ya sea en la justicia, en violencia de género, en salud sexual, en infancias, no importa, pero siguen siendo donde se sostienen, entonces como por convicción personal o por vínculo con la militancia o por decisión política personal y no tanto por una decisión más institucional. Entonces creo que lo que las instituciones finalmente representadas o llevadas a cabo por personas de carne y hueso, lo que las instituciones nos transmiten es lo que finalmente llega a la ciudadanía en general, ¿no? Y también pensaba un poco en algo que tiene que ver con mi formación posterior y como esto de lo que decía Vicky de los profesionales como la cara del Estado y el cuerpo del Estado, pensar también que ahora que hay un cuestionamiento hacia la vida pública, a la cosa pública, a vivir del Estado o a trabajar como formar parte del Estado, pensar que al Estado lo hacemos entre todos y todas, ¿no? Que no es solamente el Estado una ley que está ahí, como le llamamos, la letra muerta, sino que al Estado, bueno, justamente ahora hay que darle un poco de RCP y revivirlo, pero entre todas y todos. Y en respuesta a lo de Olivia, tengo un montón de posibles lecturas para recomendar, pero pensando en espacios subnacionales, pensaría en leer a Claudia Anzorena, que es de Mendoza, a Natacha Mateo, que es de Mar del Plata, pero tiene un libro espectacular, que es su tesis de doctorado, que ganó el premio de la IMEG, que es la asociación de la que formamos parte, que es un libro sobre las técnicas de cómo la técnica médica ha servido o está al servicio de los socorrismos para que finalmente el misoprostol también sea como nuestro gran caballito de batalla para acceder al aborto. Si quieren después les mando más nombres. Valeria Venticinque también trabaja en el ámbito de Santa Fe con políticas públicas de acceso a salud sexual y ella analiza también desde la ciencia política la Municipalidad de Rosario, que también junto con la de Río Negro son como dos provincias o municipios muy de avanzada en el reconocimiento de la salud sexual, incluso antes de tener nuestra ley nacional, por ejemplo. Y a Josefina Brown la súper recomiendo fuertemente que la lean. Si necesitan algo más, por supuesto que si quieren, como decía Vicky, me pueden mandar un mail, o si tienen alguna pregunta más orientada a algo más específico, ningún problema. Sí, se me ocurre, Car, que si te parece después nos podés pasar este listadito y yo lo puedo compartir a todas las personas que se habían anotado a la charla de hoy y que se conectaron hoy también para que lo tengan.
también justo con, si querés, algo que hayas escrito sobre este tema y que le podamos dar difusión también. Y después de la charla de hoy, la semana que viene lo estamos compartiendo por correo electrónico también a quienes se anotaron hoy. Bueno, yo como para cumplir con los plazos un poco que nos habíamos puesto y también esto teniendo en cuenta que nos podemos volver a encontrar en 2 semanas, el sábado 30, esto obviamente están todos más que invitadas a nuestra próxima charla. Este ciclo de charlas inicia hoy, pero se va a extender a lo largo de todo el año. Tenemos confirmadas, bueno, la próxima charla va a ser sobre espacios de formación antipatriarcales y antirracistas. Tenemos charlas confirmadas sobre políticas para el abordaje de violencia de género a nivel municipal, en un caso de la provincia de Buenos Aires, que acá la tenemos, bueno, Lucila, que va a estar compartiéndonos también los resultados de su tesis doctoral. También vamos a tener charlas sobre salud menstrual en países como Costa Rica, ¿no? Que son, digamos, también vinculados más a la salud menstrual. Vamos a también tener charlas acerca de la producción de datos con perspectiva de género. Bueno, volveremos a hablar también sobre sistemas integrales de cuidados. La verdad es que es una agenda bastante amplia la que tenemos para este año, tratando de complementar temas que no llegamos a ver el año pasado también. Así que bueno, en primer lugar, bueno, agradecerle a Carla también por su tiempo, por la apertura. Creo que es importante muchas veces, que esto lo hemos charlado antes de la charla de hoy, quizás una escribe una tesis, es como, bueno, ¿cómo hacer para que los resultados de esa tesis, o lo que digamos, 6 años dedicados a investigar sobre esta temática, llegue hacia otros puertos, ¿no? Y hacia otras personas? Creo que un poco la idea del ciclo de charlas es justamente esto, ¿no? Ir acercando investigaciones a personas que no necesariamente se dediquen a la academia, personas que quizás nos encontramos trabajando en las administraciones públicas, o que somos también efectores estatales, o mismo en el sector privado. Bueno, es bastante amplia la propuesta, pero creo que es un poco esto, ¿no? Acercar para que lo que hacemos en la academia no se quede únicamente en la academia, ¿no? Y que pueda permear hacia otros espacios, y en este caso hacia otros territorios, otras provincias, otros países también. Entonces, bueno, no me queda más que agradecer a Carla y a todos quienes se conectaron hoy, un sábado a la mañana. Y bueno, y obviamente que, bueno, después pueden seguirnos en las redes del grupo, por Instagram seguiremos compartiendo las convocatorias a las próximas charlas. No sé si alguna de las chicas quiere pasar por el chat, tal vez, los links, para que ya me queden a todas. Y bueno, y no sé si alguien quiere decir algo más. Si no, bueno, damos por cerrado, y bueno, que tengan un lindo sábado, y nos estamos viendo entonces en 2 semanas con quienes quieran conectarse al próximo encuentro. Gracias, bonito sábado, Pau. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Abrazo, Gracias. buen fin de semana. Abrazo.